buenas noches, Universo de Luz, muy buenas noches desde aquí. Buenas noches, tardes, mañanas, donde estéis. Yo estoy de noche, en Chile están de tarde, en Uruguay están de tarde, o sea que muy Así buenos es. días, mañanas, tardes, noches. Desde aquí de La Verdad Te Hace Libre, un programa más para Uruguay Universo de Luz. Y hoy tenemos el placer, para mí es un placer, de tener a Juan Pablo Jara. Juan Pablo Jara, yo os comento un poquito, es profesor de yoga y sobre todo es coach emocional y ha venido a hablarnos de cómo llevar el pensamiento positivo y mantenerlo por medio del yoga y el coach emocional. ¿Me equivoco, Juan Pablo? Así es, no, toda la razón, qué rico. Me alegro muchísimo estar acá en este programa, estoy súper contento, muy agradecido. Y sí, la presentación tiene que ver con eso. Sí, soy coach emocional y profesor de yoga. Aplico esas dos técnicas en mis terapias. Bueno, pero a mí siempre me gusta, antes de entrar, de coger el toro por los cuernos, como se dice en España, me gusta esto de Juan Pablo, esto del yoga, el coach emocional y todo esto. ¿Nació contigo cuando tenías 15 años? ¿Ya lo tenías o ha sido poco a poco? Yo creo, yo creo que ha sido un trabajo con el tiempo, ¿no? No es como, yo sí, siempre tuve como inquietudes, siempre me ha gustado mucho el tema, ¿no? Sobre todo el yoga. Como que de ahí empecé como a trabajar las posturas, empecé a investigar, a leer más que nada, a leer más que practicar. Hoy día practico más que leo, pero sí al principio me interesaba mucho estos temas. Yo también soy diseñador de profesión, entonces por ahí también el diseño, todas estas gráficas, todo este estilo oriental que me parece súper interesante, todos estos conceptos filosóficos, el budismo, como que por ahí también, por el tema artístico también como que me acerqué. Y siempre fue súper interesante para mí y claro, ahora con el tiempo he ido como perfeccionándolo. En algún momento de mi vida, que fue cerca del 2011, por ahí 2010, 2011, tomé la decisión definitiva de dedicarme 100% a esto, que era algo que me apasionaba, y desde ahí he seguido constantemente, así que muy contento. Sí, pero aún sigues haciendo lo del diseño gráfico, ¿no? Muy poco, lo hago básicamente, lo complemento, o sea, todo lo que yo aprendo lo trato de complementar para mí, entonces yo me diseño mis propios flyers, mis propias gráficas, mi página web la hago yo mismo, entonces al final uno siempre, porque el diseño también me encanta, pero uno siempre tiene que buscar qué es lo que realmente te apasiona, porque a uno le Sí, gustan hartas cosas, sí, así sí. que Estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo. En la vida se viene a ser feliz y, por supuesto, qué mejor que hacer lo que uno le apasiona, ¿no? Permíteme que haga una pequeña introducción, simplemente. exactamente. Es para que la gente de alguna forma empiece a desmitificar todo esto. Oye, el yoga, las posturas, no sé qué, no sé cuántos. Mira, es así de sencillo. Nosotros tenemos dos cerebros, tenemos dos lóbulos cerebrales y hay uno que lleva el consciente, lo de los 7 años hasta ahora, hasta la vida actual, y el otro lleva toda la memoria de toda tu vida. Pero hay una cosa muy curiosa y es que el que lleva la memoria del hoy, del momento presente de tu vida actual, es como un niño malcriado y con mala leche. ¿Por qué? Porque no para de hablar y chillar y pedir. ¿Y sabes lo que pasa? La única forma de escuchar lo que tu alma o tu energía tiene de todas las experiencias pasadas es practicar el silencio. Y una de las formas de practicar el silencio es para hacerlo normal y desmitificar todo eso que la gente... Y una de las formas de practicar el silencio es meditar. Y una de las formas de meditar es el yoga. Con lo cual, no tiene nada de misterio y tiene un fundamento básico. Porque si no eres capaz de acallar a ese niño malcriado, jamás vas a saber lo que has venido a hacer aquí, ni qué es lo que te apasiona, ni qué es lo que te hace feliz. Perdóname, Juan Pablo, pero siempre me gusta comentarlo porque aún estamos con aquello de, oye, ¿serán las posturas? ¿Será el...? Bueno, yo te digo que
una de las formas de guardar silencio, de mantener el silencio, o sea, de acallar a ese niño malcriado, es la actividad, una actividad concreta que sea capaz de que el niño se distraiga, y una de ellas es el yoga. Así es. Yo creo que para mí, para mí hace mucho tiempo que el yoga dejó de ser tanto posturas. Como que para mí el yoga, practicar yoga es hacer posturas de yoga, es un pedacito así chico en relación a todo este conocimiento tan grande. Yo creo que para mí el yoga justamente es meditar, es conectarse con lo que te está pasando. Es como, si tú miras tu cuerpo en este momento, te vas a dar cuenta que tienes un montón de capacidades y también tienes cosas bien débiles. Hay deportes que están un poquito más débiles, que te cuesta, quizá tienes alguna lesión. Entonces, cuando tú te haces consciente de tu realidad en este momento, puedes disfrutar mucho más este momento, independiente de que estés pasando por una enfermedad o que estés pasando por algo, por alguna dificultad. Cuando tú te conectas con el momento presente y te das cuenta de todo lo bueno que tienes, eso es súper valioso. Yo creo que eso es muy importante y es una de las enseñanzas más grandes que me deja la práctica de yoga, es que a medida que voy haciendo los movimientos, mis dolencias o mis dolores, que son mis maestros, me dicen, hasta aquí nomás tienes que llegar, este es tu máximo, y desde ahí empiezas a hacer otra cosa, y ahí voy jugando con mis límites y con mis capacidades. Yo creo que el yoga, si me ha enseñado algo, es eso, a conectarme con mi realidad actual, no con lo que yo veo en Google, no cuando yo pongo yoga en Google y veo estas personas súper estilizadas, muy llenos de músculo, haciendo unas posturas imposibles, y yo digo, ¡ay, qué increíble esto! Yo creo que eso no es el yoga. El yoga es, para ellos es así, pero uno tiene que conectarse con la realidad que tiene. Así que eso es lo que me parece bonito, tu propia realidad trabajando en el yoga. Sí, a mí de alguna forma yo también me encanta, lo entiendo perfectamente porque yo hago otro tipo de ejercicio, pero me refiero, el fundamento es el mismo, ¿no? Centrarte en algo en concreto para abstraerte de eso y encontrar tu sentido de vida, encontrar tu realidad, ¿no? Y evidentemente estoy de acuerdo contigo, es fundamental cambiar la actitud de enfoque en el sentido de lo que tienes que ver es lo mejor en los demás, lo mejor en la vida y lo mejor de ti. Entonces me ha encantado que dijeses, oye, cuando empiezas a enfocarte en lo mejor de ti, claro, es verdad, es que ese es el secreto de la felicidad, el secreto del éxito en todo, ¿no? Ver lo mejor en los demás, Claro, lo mejor en el mundo y lo mejor en ti, porque si no, que es precisamente tener una actitud y un pensamiento positivo, ¿no? claro. Yo me acuerdo que cuando he preguntado a algunas personas si hacen yoga o no, hay muchos que me dicen que sí y me ha tocado también personas que me han dicho, no, no me gusta el yoga porque, sabes que una vez yo fui a una clase de yoga y el profesor en la primera clase me hizo pararme de cabeza, me caí, me doblé, me torcí, tuve un mes lesionado con el hombro, el cuello. Entonces, claro, ahí es cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a entender la práctica de yoga como algo que no es para ti, que algo como que no calza contigo. Y la práctica del yoga justamente es todo lo contrario. O sea, la práctica del yoga está diseñada para que nosotros lo podamos disfrutar, independiente de si tienes mucha elasticidad o no. En el fondo el yoga se adapta a uno. Eso es lo que te quiero decir, que eso lo encuentro maravilloso, que en realidad a lo mejor yo no quiero hacer posturas, no necesito hacer movimiento en este momento. Necesito aquietar mi mente y para eso medito. Y hago una meditación, y hago quizás me pongo en una postura de meditación, que puede ser una postura de yoga, y ahí me voy conectando con una práctica, pero no necesariamente tiene que ver con una postura, con un movimiento, con hacer muchas secuencias, con transpirar, con sudar. En el fondo tiene que ver siempre yo digo que el yoga se adapta a uno y no al revés. Sí, te entiendo perfectamente porque, oye, ahora le da a la gente y me parece fantástico porque es muy sano hacer ejercicio y yo me imagino que nadie pretenderá hacer ejercicio para participar en las Olimpiadas. Me imagino que adaptas el ejercicio a ti, tú haces el ejercicio a tu aire y es lo mismo, o sea, no es nada más extraño que Claro, eso, es lo mismo. Entonces, bueno, claro. ¿y cómo te llegó eso del coach emocional, no? Porque yo sé que los pensamientos... Mira, Sí, dime, dime. sí, sí, sí.
yo en algún momento, cuando yo hago yoga, justamente me conecto mucho con el cuerpo y con lo que el cuerpo me va diciendo. Yo siempre digo que la práctica del yoga ayuda a que nosotros podamos escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. Y en eso muchas veces las emociones las guardamos mucho en el cuerpo. A mí una de las cosas que me ha servido muchísimo la práctica de yoga es para liberar esas emociones, para ir soltándolas, para ir expresándolas también. Activando mi cuerpo, expresándome con mi cuerpo, también he logrado o entendí que mi cuerpo también le mandaba información a mi cerebro para que mi cerebro pudiera conectarse con esas emociones. Por ejemplo, igual que es al revés, si yo estoy triste, por ejemplo, y mis hombros se van para abajo, ¿no? Es como esa típica actitud deprimida, que el cerebro te entrega esa información, te dice, por lo que tú estás mirando, y te manda constantemente información de negatividad, y tu cuerpo se adapta a eso. Entonces tus hombros se van hacia abajo, tu mirada se empieza a perder, y tu cuerpo se empieza como a caer, ¿no? En cambio, cuando tú tienes una actitud optimista, cuando tú tienes una actitud positiva, tus hombros se van hacia atrás, tu respiración es más profunda, ocupas más los pulmones. Entonces, yo me di cuenta que si yo tengo una sensación de negatividad, la puedo resolver a través de mis pensamientos, pero también a través de mi cuerpo, a través de poner una postura distinta, enfrentar la vida de una manera diferente, colocando mi cuerpo en una posición de disfrutar, no en una posición de esconderme, no en una posición de miedo, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que el yoga y las emociones tenían mucho, mucho que ver y empecé a profundizar un poquito y llegué al coaching, donde sentía que así podía ayudar mucho más también a las personas que participan conmigo en mis clases, que de repente cuando hacíamos alguna clase, por ejemplo, terminaban expresando alguna emoción, o de repente se reían, o de repente les daba pena, y no sabían por qué. Y yo creo que tiene que ver con eso también, con que el cuerpo tiene emociones guardadas que se van liberando, y cuando se liberan, ¿qué hago con esa emoción? ¿Cómo la sostengo? ¿Cómo la entiendo? Y ahí es donde entra el coaching emocional, donde empezamos a trabajarlo y empezamos a resolverlo. Oye, es curioso porque ahora mismo me estaba acordando de Ken Diswell. Ken Diswell es un escritor, pero bueno, no es solo un escritor, es un practicante, ¿no? Y su filosofía era que el cuerpo es un reflejo exacto, un mapa exacto de las emociones. Y Así entonces, es. que las emociones vividas, pues reflejan un cuerpo sano, pero las emociones estancadas reflejan un cuerpo atenazado, ¿no? Y entonces ellos empezaron a Uh -huh. practicar un tipo de masaje brutal que se llamaba rolfing, pero que realmente era para liberar emociones. Y entonces me ha hecho mucha gracia que tú ahora comentes que de alguna manera el yoga te ayuda a liberar emociones. Evidentemente, para mí está clarísimo. Y además es curioso por una cosa, porque cuando la emoción se encaja en el cuerpo, empiezas a vivir del pasado. Me explico. Nosotros generamos nuestro cuerpo de los 0 a los 7 años, me refiero, nuestra estructura mental de los 0 a los 7 años, la ponemos en práctica hasta los 14, decidimos que ya somos nosotros hasta los 18 y a los 18 ya eres tú, ¿no? Eres, bueno, tu ego, pero bueno, eres tú. Decimos, ya soy yo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale, perfecto, hasta ahí ha sido creación. Pues si no liberas las emociones estancadas, empiezas a vivir del pasado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el que empieza a controlar tus emociones. Así es, claro que sí, sí, no, te encuentro toda la razón, yo creo que, y yo creo que me pasaba a mí también, o sea, yo aquí, no sé, aquí en Chile tenemos una sociedad como bien, bien estructurada, bien conservadora dentro de todo, entonces, como que a nosotros, yo, por ejemplo, me eduqué en un colegio religioso, con una familia bien conservadora también, entonces, la actitud, la postura, el rol de un hombre, por ejemplo, por lo menos en mi caso, era de un hombre que tenía que básicamente alejarse de las emociones, ¿no? Como no expresarlas. Como que un hombre no puede llorar, un hombre no puede, y es como que tiene esa estructura, ¿no? Y uno se va educando con esa información. Entonces, y yo llegué hace mucho, mucho, hasta hace muy poco en realidad, con esa imagen, ¿no? De que uno tiene que, si te pasa algo, no, uno no lo puede expresar, sino que es mejor ponerse como en esta postura media estoica, así como, no, a mí no me pasa nada, está perfecto mi cara de póker, ¿no? No, está, Sí, está sí. todo bien,
y por detrás tienes un terremoto que no lo puedes resolver. Entonces, fíjate que cuando yo empecé a hacer yoga, una de las cosas que me llamaba la atención es que la expresaba. A veces en una relajación después de la práctica me ponía a llorar y no sabía por qué. Y yo me di cuenta que en realidad tenía mucho que ver con eso, con que estaba expresando, como que estaba soltando, y eso, al contrario de lo que yo tenía pensado, me hacía muy bien y me sentía mucho mejor. Y ahora que soy un poquito más emocional y que sigo desarrollando mis emociones, me conecto más con ella y me siento como más libre de poder expresarla, me siento mucho más fuerte incluso, mucho más, no fuerte físicamente, pero sí me siento con mucha más capacidad, me siento con mucho más recursos, por ejemplo, para poder resolver situaciones o cosas así. Entonces, ahí me di cuenta también lo importantísimo que es que las emociones sean bien desarrolladas, bien entendidas y que las podamos utilizar en nuestro beneficio y no como algo que hay que ocultar, que hay que tapar debajo de la alfombra, ¿no? Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Además, yo lo siento así, ¿no? Por eso, de alguna manera, siento que tenemos tres cuerpos principales, por decirlo así, que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y hay gente que el cuerpo físico lo tiene, vamos, de olimpiadas. Y luego es un pelele Uh -huh. o un parvulario en el cuerpo emocional y luego en el cuerpo mental, no te digo, está en párvulos, no, aún no ha entrado, ¿no? Entonces, Claro. debe haber un equilibrio entre los tres, es fundamental, porque si no, si tu cuerpo emocional, si tú sigues con el tema que nos han educado todos, yo también, colegio de curas, también familia cristiana, también, etcétera, etcétera. Entonces, si seguimos viviendo, no expreses tus emociones, un hombre no llora, etcétera, etcétera, vas a ser un amargado toda tu vida. Y lo normal es Así que es. cuando practiques algo para liberarte, empieces a llorar como una magdalena. ¿Por qué? Porque todo ese lloro está acumulado y necesitaba salir hace tiempo. O sea que Exactamente. todo un misterio que aparece, que parece que para mucha gente es el cuerpo, y el cuerpo solo es un reflejo de la mente y de la emoción, y ahí es un mapa, ¿no? Entonces, me encantó ese libro Cuerpo-Mente porque era la interrelación que tenía la mente y los pensamientos y las emociones con el cuerpo físico, ¿no? Entonces Buenísimo, fue sí. genial, eso me cambió un poco la vida, ¿no? El planteamiento, ¿no? De hecho, gracias a esa filosofía se empezó a ver aquello de que las enfermedades es un reflejo de la mente y el cuerpo simplemente te avisa de que algo no va bien. Y en lugar de acallarlo, lo que hay que hacer es escuchar, ¿no? Porque una enfermedad es un aviso, es un mensaje. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Fíjate, bueno, nosotros, tú y yo nos conocimos en una cumbre que desarrollamos, que fue la cumbre de salud mental, física y espiritual. Sí, Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de conversar contigo, tuve la oportunidad muy linda de conocer y entablar conversación con harto ponentes de esa cumbre. Y hablábamos justamente eso que tú estás diciendo, esta conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y todos como que teníamos este común denominador también de darnos cuenta de lo importante que era expresar las emociones, de gestionarlas también, no de controlar, sino que de observarlas, de mirarlas, de respirar también, como la respiración siempre salió mucho como una manera de conectarse con las emociones, conectarse con tu propia respiración, conectarse con los pensamientos positivos. Así que creo que esa cumbre a mí me encantó por eso, porque fue una instancia muy linda donde es toda esta gente tan experta, ¿no? Hablaba de cosas muy relacionadas con el beneficio de las emociones. sí, sí, sí. De hecho, las emociones simplemente es la traducción física de una energía, ¿no? Que es el pensamiento, ¿no? Eso hay que entenderlo porque si no vamos locos, ¿no? Me refiero. Primero es el pensamiento, que es energía, y luego llega y cómo se convierte esa energía en algo físico que yo pueda de alguna forma eh, vivenciar, como pueda experimentar, ¿no? Y ahí es lo curioso, ¿no? Tenemos un órgano mágico que es el cerebro, que el cerebro convierte tu pensamiento en combinaciones neurobioquímicas, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están tan perfectamente diseñadas que tú te vas a sentir exactamente igual como el pensamiento que tienes.
pero ya no es energético, ya es físico. Y entonces, ¿por qué sucede esto en el ser humano? Yo entiendo que es un regalo que nos han dado. O sea, porque teniendo 70.000 pensamientos al día, a ver cómo pillas uno positivo o uno negativo, ¿no? Pero la emoción es muy fácil pillarla, porque saber que estás bien o saber que estás mal es muy fácil. Entonces, cuando te sucede, lo lógico es decir, oye, no es un pensamiento correcto porque no me estoy sintiendo bien. Y entonces rápidamente hacer una revisión y cambiar el pensamiento. Es cuestión de práctica. Sí. Entonces, creo que tiene mucho que ver el coaching emocional, ayudarle a la gente a que entienda todo este tipo de cosas y que trabaje y libere sus emociones. Claro, que no sirven para nada estancadas, al revés, son una muralla. Así es. Claro, y bueno, como dices tú, yo creo que las emociones son ancestrales, o sea, siempre las hemos tenido, y como nosotros nacemos con esa capacidad de emocionar, ¿no? Con distintas cosas, no solamente la alegría, sino que el asco, el no querer algo, o el asombro, por ejemplo, que son emociones universales, que todo el mundo las tiene, y todo el mundo las expresa de una manera similar, pero nacemos con esa capacidad. Entonces ahora tenemos una cierta cantidad de años donde nunca nos hemos dado como ese espacio de decir, por qué esto me da risa? ¿O por qué esto me da felicidad? ¿O por qué esto me da pena? ¿O por qué esto me gusta? ¿Por qué esto lo encuentro dañino? ¿Por qué esto me da miedo? Todo ese tipo de preguntas, recién ahora nos estamos cuestionando eso de conectarnos con la emoción y nos estamos dando cuenta que cuando nosotros nos conectamos con esas inquietudes, con esas preguntas, cuando nos hacemos preguntas respecto a nuestra emoción, no a nuestro pensamiento, podemos abrir un espacio mucho más grande, donde nos podemos dar cuenta que a lo mejor eso que nos da tanto miedo, no da tanto miedo en el fondo, sino que era nuestra creencia que nos adoptamos de nuestra crianza desde chicos y que desde ahí empezamos a observar y nos dimos cuenta de que eso era tener miedo, esto es tener felicidad. Las personas con estas características son las que me hacen feliz o las que me dan alegría. Y estas no. Estas yo las odio porque tienen cierta cara, cierta actitud, cierta emoción. Entonces, eso lo hacemos así como instintivo, ¿no? Pero a lo mejor si nos ponemos a cuestionar, nos damos cuenta que las cosas no son tan blanco y negro, ¿no? Que tienen unos matices muy grandes y se nos abre un mundo gigante. Así que es muy, muy interesante. Sí, muy interesante. De todas formas, también yo me he dado cuenta que, oye, ves a una persona y te da ganas de darle un abrazo y luego ves a otra y te da ganas de darle un pescozón y dices, oye, pero si no lo conozco de nada, ¿por qué es esto, no? Quizá también influye la memoria de otras vidas, ¿no? En un momento dado, Probablemente. la memoria de haber compartido alguna experiencia que no es, y por eso a uno le darías un beso y a otro le darías un... En fin. Así es, claro. Eh, Claro, nos da para segmentar también, o sea, nos da para observar y para mirar también qué es lo que nos gusta, pero la pregunta es si realmente nos gusta o no. O sea, cuando nosotros hacemos esa pregunta hacia adentro, hacia nosotros, de que esto que me gusta es lo que realmente me gusta y no es una creencia o no es algo que yo venía trayendo hacia atrás o es la creencia de otra persona que yo instauré en mi vida, cuando tú realmente te pones a cuestionar y dices, sí, esta es la persona que yo quiero, esta es la persona que me gusta, estás conectándote con tu propia realidad y con tu propia esencia. Y ahí es súper bonito porque ahí es tu vida en el fondo, no estás trabajando con las creencias de otras personas. Entonces, eso es lo maravilloso del coaching emocional, que a través de este trabajo, de esta conversación, tú te vas dando cuenta de lo que realmente es valioso para ti, no para la educación que tú tuviste, que puede ser muy sí, valiosa también, sí. pero la puedes complementar, la puedes observar. Es muy lindo. Sí, ni es la educación que trajiste, porque seguramente la mayoría de las cosas son de otros, de tus padres, ni siquiera te las planteaste tú, ni tampoco es la del país, porque tú ya sabes que el país tiene una idiosincrasia que heredamos sin darnos cuenta y entonces pues ya no nos gustan los de otro país, pero ni siquiera te lo has planteado porque no es una idea tuya. ¿Me explico? Entonces, Así sí, me es. encanta el trabajo, tiene que ser genial el trabajo de coaching emocional para ayudarte a liberarte de las creencias que no son tuyas y Claro, recibir y claro. trabajar las tuyas personales, ¿no?
Y saber también cuándo colocar esa emoción y cuándo colocarle un poquito de razón o cuándo ponerle reflexión, que no solamente sea la emoción disparada o chorreando hacia afuera, ¿no? Porque fíjate una cosa que me he dado cuenta hoy en día con todo lo que está pasando socialmente en todo el mundo, básicamente. Sí, Fíjate que de repente estas conversaciones políticas, estas conversaciones sociales, que siempre son muy, muy intensas, ¿no? Son muy emocionales, donde la gente grita y se dice cosas, y tú y yo creo, y todos tienen sus posturas, pero siempre es desde la emoción. Entonces, cuando tú de repente trabajas mucho o hablas mucho desde la emoción y no le colocas un poquito de reflexión, al final son puras emociones que se van disparando y es como un gran desahogo, ¿no? Pero sí. cuando tú le colocas un poquito de reflexión y razonamiento, ahí es donde empiezas a generar una construcción. Y eso yo creo que es una de las cosas que de repente siento que falta, ¿no? Como observar la emoción, que rico tener esa pasión por lo que uno quiere, pero tratar de construir algo a través del razonamiento. Me encanta que hayas sacado el tema porque yo tengo una persona a la que admiro mucho y he admirado mucho que se llama Albert Einstein y él decía esto, decía, pasión sin razón es fanatismo y razón sin pasión es autodestrucción. Entonces, efectivamente tiene que haber un equilibrio, si no sería una locura, ¿no? O sea, el tío que Así se es. apasiona y no razona, ese es un fanático. Cualquier cosa que le cuelgues, ese, vamos, va a ir y se va a estrellar de cabeza con un muro si hay que pasar por ahí, ¿no? Y al revés, Claro. ¿no? Al revés, razón sin pasión, pues son los médicos nazis de los campos de concentración, que tenían mucha razón, Mm, mucho conocimiento, mucha, pero no tenían nada de pasión, no tenían nada de amor, de cariño, de nada, no tenían ninguna emoción, era simplemente, eran, pues eso. Entonces, en el equilibrio así está es. la virtud y nunca mejor dicho, y entonces está entendido perfectamente porque tiene que haber un equilibrio entre los dos, ¿no? De hecho, Claro. Fíjate que, las personas apasionadas, perdona, Juan Pablo, sí, sí, sí. nunca llegan a un acuerdo, siempre están discutiendo, siempre están discutiendo. Exactamente. Y mire, fíjate que conectando un poquito con el diseño, que es otra de las cosas que me gusta, yo siempre he entendido las emociones también como una rosa cromática, ¿no? Como que la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, por ejemplo, son como colores primarios. Como que uno nunca tiene esa emoción tan pura, ¿no? Siempre tenemos una combinación, una mezcla de emociones, ¿no? Entonces estas emociones principales son como una rosa cromática, son como los colores primarios, y desde ahí se desglosa una cantidad gigante de matices, de distintas emociones, de distintas tonalidades, y eso es lo que uno tiene en el fondo, ¿no? Eso es lo que uno va jugando constantemente. A lo mejor una alegría que uno tiene no es alegría pura, no es como alegría 100%. Quizás es alegría con un poquito de compasión, con un poquito, no sé, incluso un Melancolía, poquito de tristeza, sí, melancolía, por con ejemplo. melancolía, sí, sí. Entonces, fíjate el abanico de emociones que uno puede abrir. Igual que una rosa cromática, es como una gran cantidad de colores, de mezclas, y tienes una infinidad de recursos que puedes tener, que puedes observar y que puedes utilizar a tu favor en la vida. Así eso es lo bonito. Ocupar las emociones para trabajar tu vida, para potenciarte, para conectarte mejor con lo que está pasando también. Sí, sí. De hecho, todos los caminos llevan a Roma y uno puede empezar a trabajar su cuerpo para darse cuenta de una serie de pensamientos que mantenían unas emociones que no sirven para nada. Juan Pablo, Así es. actualmente me has dicho, te dedicas al diseño solo para autodiseño, para tus páginas web y todo lo demás. Sí, 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 fantástico. solamente para mí, sí. Sí. Pero has ejercido de diseñador gráfico, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo antes de ser profesor de yoga, yo trabajaba en producción. Yo trabajaba en una consultora también de recursos humanos, también trabajé en el área de diseño y producción. Ah, muy bien. Entonces, siempre estuve muy metido en ese tema, también estuve muy cercano a psicólogos también, que yo los veía de lejos, yo producía, ¿no? Yo era como estos típicos diseñadores encerrados en una pieza con el computador, trabajando sin contacto externo.
sí. y veía estos psicólogos que salían, hacían sus talleres y también conversando con ellos empecé a entender un poquito el coaching y los beneficios que tenía. Pero sí, mucho tiempo trabajé en diseño, en producción, pero llegó un momento en que tuve que tomar una decisión, que era, los diseños me encantan, las gráficas, el diseño gráfico lo encuentro muy lindo, pero es que esto también me apasionaba. Entonces, hay un momento en la vida que uno tiene que decidir qué es lo que realmente te gusta. Y ahí y me di cuenta que me gustaba más el yoga, pero que podía complementar con todo lo demás. Entonces, lo encontré muy bonito, esa capacidad de poder ir aprendiendo distintas cosas y poder ocupar, trabajándolas para una sola. Sí, de hecho, yo creo que lo que una persona va aprendiendo en el mundo y va haciendo en el mundo es simplemente para después encontrar el conjunto que es el que te va a hacer feliz, ¿no? Que es el que te va a apasionar. No hay nada casualidad, ¿no? No hay nada casual. Fíjate si es curioso que quiero poner un ejemplo simplemente para que la gente lo entienda, lo importante que es una emoción y lo importante que es, de alguna forma, tener eh, cuidado con ellas, ¿no? Porque es un ejemplo muy sencillo. Digamos que ansiedad es exceso de futuro y depresión es exceso de pasado. ¿Me explico? O sea, cuando una persona Sí, siempre está pensando lo que pudo haber sido y no fue, cae en depresión. Pero simplemente es una actitud, una forma de pensar incorrecta, ¿no? Es una emoción incorrecta a raíz de una forma de pensar incorrecta. Y luego, ansiedad es esa persona que nunca llega a tiempo porque está estresado, porque tiene un montón de cosas en el futuro que hacer y el tiempo es limitado, claro. O sea, son emociones extremas, pero son las que demuestran claramente que si uno no de alguna forma no trabaja sus emociones, puede llegar a extremos realmente espectaculares. claro, claro. Y eso pasa cuando tú te estancas con una emoción. Cuando tú pones una emoción como una bandera, ¿no? Como esta es la emoción que tengo en este momento. Tengo miedo. Y me da miedo todo y tengo incertidumbre. Y me conecto con esa emoción y estoy todo el día constantemente viviendo desde esa emoción. Entonces todo me da miedo. Desde lo que como me da miedo, lo que miro por la televisión me da miedo, lo que hago, lo que trabajo, lo que no quiero trabajar también. Entonces al final vivo desde esa emoción y no me conecto con otras también que me pueden abrir ese espacio. Entonces, por eso que es tan importante, por eso que hablo de expandir las emociones y combinarlas también, porque muchas veces esa resistencia que tenemos a veces de no hacer las cosas que queremos o no hacer las cosas que nos apasionan, tienen que ver con que estamos viviendo desde la emoción equivocada. Sí, y no me toques el miedo porque de alguna forma ya vamos sobrados, vamos sobrados. Claro. Vamos sobrados, no hace falta comentarlo aquí. Pero sí, es una Sí. emoción primaria que en realidad es para, de alguna forma, sobrevivir. De hecho, nació para eso y se cultivó para eso, se diseñó, se trabajó millones de años para eso y de alguna forma el ser humano todavía no se da cuenta, no hay ninguna amenaza, no hay ningún nada, no hay por qué tener miedo, pero bueno, como eso es libre, cada uno pesa por kilos o por toneladas, pues entonces simplemente, Sí. sí, Bueno, eso es muy bonito también lo que dijiste, porque el miedo se trabaja mucho en el yoga también. O sea, de repente hay unas posturas que tú las vas, que las quieres hacer, pero finalmente te decides a no hacerlas porque te da un poco de miedo hacerlas. Me voy a caer, me voy a lesionar, y ahí tú te das cuenta que estás viviendo desde el miedo. No necesitas hacer la postura tan perfecta, sino que en la medida en que tú vas preparándote, vas desarrollando, te pongo un ejemplo así como extremo, si tú te sí, quisieras sí, parar de cabeza, por ejemplo, si tu sueño fuera pararte de cabeza, claro, si tú ahora en este momento te paras, te tratas de parar de cabeza, a lo mejor te vas a caer y te vas a lesionar porque no lo habías hecho antes. Y eso, por supuesto, que da miedo y te resiste a hacerlo. Pero si tú empiezas a preparar tu cuerpo y empiezas a hacer otras posturas y empiezas a desarrollarte con otras habilidades, probablemente va a llegar un momento en que te va a parar de cabeza y va a ser muy fácil hacerlo. Pero tienes que prepararte para eso. Entonces, no vives desde el miedo, sino que vives desde otras emociones que te permiten trabajar tu capacidad hasta lograr esa postura. Y eso Álvaro, lo puedes traspasar a emociones, a tu vida en general, ¿no? A encontrar trabajo, a tu pareja, a lo que sea.
has dado un ejemplo claro, clarísimo de razón y pasión. O sea, hay que de alguna forma meter la razón para llegar a la pasión de levantarte de cabeza. Lo otro es un kamikaze y eso acaba siempre mal. Claro, claro, y eso es como generalmente la mentalidad, ¿no? Sí, sí. Como de repente, hoy no quiero hacer esto porque me da susto, no quiero esta persona, a lo mejor, no sé, no me atrevo a conversar con esta persona, o me da miedo, pero uno tiene eso en su cabeza, pero tampoco se prepara también, es como que siente que hay dos escenas, la escena A es la que estoy acá, y la escena B es ya con esa persona, o ya parándome de cabeza. Sí, Pero todo ese proceso entre medio es súper importante y es lo más valioso también. sí, claro. De hecho, la palabra lo dice bien claro, ¿eh? Para hacer cualquier cosa hay que prepararse, o sea, prepararse, para tener Claro, el tiempo de aprender lo necesario para hacerlo bien, claro. O sea, tú no puedes exacto, directamente tirarte como un kamikaze, lo vuelvo a repetir, a hacer una cosa. Te tienes que pre y parar y luego claro. con ese tiempo lo utilizas para coger soltura para hacerlo. Oye, Juan Pablo, Ujú. proyectos. Mira, en este momento estoy desarrollando mi página, que es mi proyecto, que es como mi segundo hijo, que se llama Gan Vibra, que es una página donde yo desarrollo mis clases de yoga, que las estoy haciendo online, y estoy, bueno, haciendo también mis sesiones de coaching, las hago personalizadas, estoy haciendo talleres también y clases para grupos de personas que tienen relación con el trabajo emocional, con el manejo del estrés y con algunas cosas también súper interesantes de conectar el yoga o las posturas, la respiración, la meditación con el trabajo de conexión personal, ¿no? De poder identificar, de poder saber qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cómo me puedo proyectar hacia el futuro, cómo puedo sacar mis potenciales de vida a través de una práctica de respiración, de meditación, de que mi cuerpo no se contraiga, de que no me dé miedo al primer momento en que las cosas no me estén resultando. Y para eso, desarrollar el trabajo emocional y el cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso lo estoy desarrollando con talleres, con clases, y se me vienen unos proyectos muy, muy entretenidos que estoy haciendo. Todavía no presencial, sino que básicamente online todo, ¿no? Sí, claro, y presencial estamos. Claro, sí, sí, Eh, sí, sí. Bueno, eso también es lindo. Es lindo lo que pasa a todos nosotros los que hacemos yoga o teníamos esta actividad el año pasado que eran presenciales, ¿no? Que de repente de un día para otro nos encerramos en la casa y tuvimos que adaptarnos. Y eso también es un trabajo muy bonito. Ahí yo también tuve que desarrollar mis emociones porque en los primeros meses dije, no, no quiero hacer yoga porque el yoga no es así, no es virtual. El yoga yo tengo que estar ahí, tengo que ver a las personas cómo están haciendo la postura. Entonces, de a poco me fui dando cuenta de la importancia también que la gente necesitaba hacer. Y ahí me conecté también con mis emociones y empecé a hacer clases de yoga online, las empecé a adaptar y finalmente fue algo muy bonito porque me han funcionado bastante bien. Así que sí, estoy súper claro. contento con eso. La gente demanda eso, sobre todo ahora más que nunca, por las circunstancias, Claro, y demanda saber o entender de alguna manera que somos algo más que lo que ves en el espejo. Y entonces la gente quiere exactamente. saber más, ¿no? Y Claro. también una herramienta fundamental que en Occidente, y incluyo Chile, incluyo España, etcétera, etcétera, no se utiliza, ¿no? En absoluto. Y la gente todavía no es consciente de lo importante que es la respiración. Claro, Y la respiración es así es. fundamental. La gente no entiende que nacemos con una inspiración y nos vamos con una exhalación. Y entre medias hay un mogollón, pero fundamental. O sea, y los métodos de respiración son fundamentales. Háblanos un poquillo de eso, porque hay mucha Sí, gente que no entiende que la respiración es básica. claro. Mira, la respiración, bueno, en el yoga fundamentalmente la respiración tiene que ver con esa capacidad de conectarse con todo, ¿no? La respiración es todo en el yoga, es tu capacidad de conectarte con tu cuerpo, con tus pensamientos y con tu energía. Es como que la respiración fuera el puente entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.
Entonces, yo, según cómo respiro, es como estoy, cómo me siento. Entonces, si yo tengo una respiración agitada, por supuesto que mi cuerpo está preparado para algo, ¿no? Para un ataque, para defenderse, o tiene rabia, o tiene miedo, está listo. Y todo eso genera una respiración. Eh, y lo mismo al revés, cuando estamos relajados, nuestra respiración es un poquito más suave, ¿no? Cuando tenemos emociones de alegría, por ejemplo, nuestras respiraciones también es como un poquito más de confianza, ¿no? Tenemos más abierto, respiramos más profundo. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos rabia, nuestra respiración es más corta. Pero eso no nos damos cuenta, eso lo hace el cuerpo porque es súper sabio, porque es tremendamente sabio, y él sabe lo que tiene que hacer, porque está conectado con lo que está pasando y con los sentidos también, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a observar esa capacidad que tiene el cuerpo de identificar algunas cosas, o cuando tenemos la capacidad de conectar los pensamientos con el cuerpo y nos damos cuenta que no necesitamos muchas veces estar enojados o estar tensos, sino que, por ejemplo, en una situación como ahora, yo no tengo por qué estar respirando rápido, no tengo por qué estar preocupado de otras cosas o del mail que tengo que mandar más rato, sino que necesito estar consciente, necesito estar disfrutando este momento. Y para eso es súper importante que mi respiración acompañe a ese proceso de disfrutar. Entonces la respiración tiene que ser suave, tengo que entender cómo estoy respirando, porque si no, no me conecto. O si no, empiezo a acelerarme, empiezo a hablar muy rápido, te empiezo a decir, sabes que empiezo a mirar la hora, sabes que parece que es muy tarde, no sé, como que la respiración también te ayuda a disfrutar ese momento presente. Y es valioso, es súper, súper valioso. Sí, la respiración es la dueña de las emociones. De hecho, es curioso una cosa, fíjate, lo voy a comentar porque eh, la respiración no marca todo, me refiero. Cuando tú tienes miedo, respiras de una forma y cuando te ríes, respiras de otra. Cuando tienes tristeza, respiras de otra. Y eso está demostrado, ¿no? Y ejemplos extremos son los que más fácil lo demuestran, ¿no? Por ejemplo, vas con el coche o con el carro, no sé, vosotros decís carro, Uh vas -huh, con el uh carro -huh. conduciendo y de repente miras en la mano, porque eso no lo hacemos nadie, eso de ir conduciendo y mirar en la mano, que sueles llevar el móvil, eso no lo hace nadie. Entonces miras y de repente cuando levantas la cabeza ves que los pilotos del de delante que ha frenado. Inmediatamente sabes lo que sucede, se para la respiración. Se para la respiración, se corta por el pánico que sucede por el pensamiento que te llega, que el pensamiento es, vaya, me lo como entero. Y entonces se para la respiración. ¿Por qué se para la respiración? Porque el cuerpo no necesita en ese momento respirar, necesita actuar rápido. O sea, hay un proceso muy Exacto. rápido, el cuerpo baja toda la sangre a las piernas, porque llevamos haciéndolo millones y millones de años. Para salir corriendo, o sea, en este caso para frenar y impedir que el golpe sea, ¿no? Pero lo que ha descubierto la Exacto. ciencia, y es curioso, es que ese proceso se puede revertir. Me explico. Si cuando tú tienes una emoción, que es lo que tú has comentado ahora, cuando tienes una emoción, respiras de una forma concreta como si estuvieses feliz, el cerebro entiende que la emoción pasó e inmediatamente pasa. Pero eres tú el que controla eso, eres tú el que diriges eso. ¿Con qué? Con la respiración. La respiración es una herramienta fundamental. Y tú lo has comentado que en el Así yoga es. se hace, se utiliza. En la vida debíamos de utilizarla. Nosotros debíamos de ser conscientes siempre de cómo estamos respirando para traer la alegría y la felicidad a nuestra vida. Así es. Y fíjate algo súper importante también de la respiración, que adicional a eso, también la respiración nos da fuerza. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una postura de yoga, donde requiere un poquito más de fuerza, de resistencia, muchas veces el cuerpo empieza como a ceder, ¿no? Como que te empiezas a cansar, te empiezas como a tiritar. Y fíjate que cuando tú te conectas con tu respiración y empiezas a hacer una respiración que en el yoga se llama respiración victoriosa, que es una respiración siempre por la nariz, nunca por la boca, ¿no? Si respiras, inhalas y exhalas por la nariz, y ahí vas generando una energía interna. Y cuando la haces profundamente, eso te da fuerza. Y eso es lo que permite muchas veces, incluso más que el cuerpo, más que los músculos fuertes, la respiración te produce mantener una postura más intensa. Incluso alejándome un poquito del yoga,
en la medicina tradicional china, por ejemplo, en el Qigong, o en todas estas tradiciones que se conectan con los elementos, por ejemplo, el aire. El aire te da fuerza en el Qigong. El aire es súper, la respiración es súper valiosa. Por ejemplo, cuando tú quieres levantar algo, por ejemplo, si quieres levantar una piedra o algo pesado, ¿qué es lo primero que haces? Respira y levantas, ¿no? Eso es porque la respiración te produce esa energía en tu cuerpo. Tú no puedes levantar algo exhalando, por ejemplo. Es más difícil. Pero cuando tienes aire en tu cuerpo, te produce, te da más fuerza para levantar cosas. Eso es pura energía y puro poder que te da la respiración. Sí, sí, y además es muy interesante y además pero es algo que en Occidente se perdió, no sé por qué, pero Exacto. en Oriente, India, Nepal, China, etcétera, etcétera, lo tienen muy, muy claro, que la respiración es básica, fundamental. Claro, De hecho, una buena forma de respirar es la mejor forma de alargar la vida. exactamente. Y eso también tiene que ver, me imagino, porque en Oriente tienen más costumbre y más cultura de meditar. Y cuando tú Sí, meditas, y cuando tu meditación, aunque sea conectándote con la respiración, empiezas a descubrir un montón de cosas en ti. Empiezas a descubrir que tienes más capacidades, empiezas a sentir la fuerza, la fortaleza de algunos órganos internos y algunos que a lo mejor están débiles. Entonces, a través de una respiración pausada, tu mente empieza a oxigenarse y al mismo tiempo, con tu cerebro oxigenado, puedes desarrollar muchas más habilidades cognitivas también, o más habilidades de poder observar las cosas que están pasando en tu realidad y desde ahí puedes ir desarrollando mejores habilidades. Entonces, yo creo que sí, por algún motivo se perdió en Occidente esa capacidad que es maravillosa, como que se la entregamos a otras cosas, a cosas externas, ¿no? No a nuestro interior, como que la responsabilidad de nuestra relajación, de todo eso, es algo, tiene que ser un producto, ¿no? sí, No sí, sí, nosotros mismos. sí. Es nuestra filosofía. Yo creo que en realidad, no lo sé, igual estoy equivocado, pero en realidad lo que pasa es que son culturas diferentes. Y entonces la cultura de allí aún mantiene que somos materia y energía a la vez, por decirlo sin Uh -huh. entrar en más. Y la cultura de aquí decimos que solo veo lo que creo y evidentemente cuando miras al espejo lo que ves es solo materia. Entonces nos hemos convertido en entes materiales, materialistas. ¿Y qué es lo que sucede? Sabemos que la materia no tiene ningún poder, eso lo sabemos. Y entonces todo lo Claro, tienes que tomar de fuera. Y entonces, pues exactamente. efectivamente vivimos la vida hacia afuera y cogiéndolo todo de fuera y allí no, allí viven desde dentro hacia adentro y entonces por eso les encanta meditar porque saben que es volver a hacer una introspección a lo que a ellos les gusta, que es verse de dentro, lo de fuera queda en segundo plano, son culturas Mm, diferentes, ¿no? Entonces, claro, pero ahí está, yo creo que es, al final será un acercamiento de las dos. eso, es Será, que eso te iba a decir. Yo creo que hay un equilibrio muy bonito también, ¿no? sí, sí, Como que de Oriente nos entregan esa información tan valiosa y nosotros también de Occidente les damos también esta como quizá una actitud un poquito, por lo menos acá en Latinoamérica, que somos como bien distintos a Oriente, sobre sí, todo, sí, no sé, los japoneses o los chinos que son tan estructurados y nosotros acá en Chile o en Latinoamérica que somos un poco más así revueltos o más como haciendo cosas como sí, sí. más sueltas, ¿no? Entonces como que también esa actitud y esas emociones también se las estamos entregando a ellos para que se vayan conectando y ahí es donde está el balance bonito, ¿no? De ir equilibrando estas energías. Al final los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Efectivamente, ¿eh? De hecho, dicen, a modo de una broma, dicen que es que son tan serios los chinos y los orientales que citan a sus chicas en el juzgado. Claro, claro, claro. Y puede ser, probablemente. Y eso también es dañino, porque ahí también también estás como reprimiendo emociones, ¿no? También Sí, están produciendo esa capacidad que no es buena, ¿no? Por más que medites, si reprimes tus emociones, por más que estés un día entero meditando, no funciona. También las tienes que expresar y también las tienes que liberar. sí, sí, digamos que ellos representan el espíritu, pero sin cuerpo, y nosotros somos el cuerpo, pero sin espíritu. Y al final Así es, así es. al final el mundo tendrá que llegar
a un equilibrio entre las dos y será fantástico cuando suceda, ¿no? De hecho, yo creo que ya está. Exactamente. De hecho, yo creo que ya está Sí, sucediendo, ¿no? Con vosotros y por supuesto. con un montón de gente. Así es. Bueno, y la tecnología también está ayudando muchísimo, ¿no? Sí, sí. Oye, claro, evidentemente, porque date cuenta, a mí ni se me había ocurrido esto, ni a ti me imagino que tampoco, y gracias a Claro, estas situaciones, pues entonces de alguna forma te vas amoldando y vas haciendo cosas diferentes. exactamente. Sí. No, eso es valioso, súper valioso. La tecnología también tiene que estar al aporte de la gente, ¿no? Sí, sí. Tenemos que humanizar la tecnología, eso sí. Claro, es que la tecnología se ha hecho para enviar a gente al paro sin trabajar y sustituirlos por máquinas y realmente debería de ser al revés, ¿no? La tecnología tiene que estar y todo en el mundo al servicio del ser humano Exactamente. porque si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, la anulación del ser humano no tiene ningún sentido. La tecnología tiene que Así estar para es. ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más te quería preguntar? Y bueno, proyectos, me refiero de coach emocional, de yoga. Tú has dicho que estás trabajando a nivel online. ¿Alguna cumbre nueva, algún trabajo nuevo, algún, no sé, porque En este momento estamos desarrollando, no quiero adelantar nada todavía, pero estamos desarrollando algunas cosas y me encantaría también volver a retomar algo como la cumbre que hicimos, quizás hacerle algunos avances, algunas modificaciones positivas también, pero trabajar con ese equipo que también fue tan entretenido, la Claudia y la Paulina también, que fue una experiencia muy, muy entretenida de hacer, de compartir, de conocer gente también, así que yo por me lo supuesto que pasé, la queremos repetir, sí, yo sí. me lo pasé genial. Por cierto, ahora estoy viendo, bueno, ya hace rato, ¿no? Cecilia ha debido de tener algún problema de audio, algún problema, otro problema, el que sea. Cecilia, muchísimas gracias, encantado de que hayas estado, aunque sea un ratito. Sabes que para nosotros es básico que estés y yo me encanta que estés. Eh, Mi hermana Cecilia, por decirlo así, me encanta que Mm, esté y es un placer tenerla aquí. Pero bueno, se ha tenido que ir, así que un abrazo, Cecilia. Bueno, Juan Pablo, encantado de que hayas estado aquí. No sé el tiempo, voy a mirarlo porque el ordenador mm. engaña. Quedan 7, 8 minutos. ¿Te gustaría decir alguna cosa así para la gente, para que se anime, para que de alguna forma vea lo que puede conseguir con el coaching emocional y con el yoga, ¿no? A nivel de satisfacción y felicidad personal, porque aquí no es una cuestión de millones, es una cuestión del día a día, del minuto a minuto. Exacto, sí, yo creo que algo que me pasó a mí en realidad, como mi experiencia, que me di cuenta que con todo lo que estaba pasando ahora, con temas de cuarentena, que acá en Chile todavía estamos bien intensos con todo eso, y empieza no solamente con esta cosa de encierro, ¿no? De estar encerrado en la casa, sino que después viene todo este trabajo, lo posterior, que es salir, pero ¿por qué voy a salir si todavía están estas cosas aquí dando vueltas, está todo como incertidumbre, el trabajo, la economía, un montón de cosas, y siempre hay algo que te puede producir angustia o miedo. Entonces, ahí es cuando el coaching emocional y cuando el yoga se hacen súper presentes porque te ayudan a descifrar o a descubrir qué es lo realmente importante, qué es lo que nos está pasando ahora, que en realidad nos dimos cuenta que, bueno, ahí era bonito salir a pasear, salir a fiestas y cosas así, pero ¿qué era lo más importante? Finalmente, era nosotros mismos, que estando encerrados o estando en un parque o estando en una playa maravillosa, tenemos que tener una emoción, tenemos que estar conectados con la emoción. O sea, si estamos encerrados en una casa y estamos súper angustiados, eso no puede ser. Tenemos que desarrollar habilidades para mantenernos conscientes y felices en donde estemos, en un lugar paradisiaco o estemos en el lugar que estemos, ¿no? Y ahí es súper necesario el trabajo consciente en uno mismo, el trabajo interno que le digo, que es como estudiarnos, observarnos y conectarnos con lo que está pasando con la realidad, sea lo que sea la realidad que sea, y desde ahí ir creciendo, ir avanzando, ir observando esas emociones que te hacen bien, que te hacen crecer, que te hacen disfrutar la vida en el fondo, ¿no?
y que las cosas no son tan blanco y negro, que siempre hay una emoción que te puede servir para crecer más que otras. Así que eso, básicamente. Yo feliz de estar acá, un placer conversar contigo, Juan de Dios, me encanta. Tuvimos esa experiencia de conocernos en la cumbre, así que me feliz, dije sí al tiro o sea, dije sí ahora, ¿no? Al tiro en España es otra cosa, ¿no? No, 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 sí. No, no, pero Al, al, te he entendido al tiro perfectamente. a casi inmediatamente. Sí, sí, sí. Pero sí, de todas maneras, me encantó esta invitación, feliz de participar y de aportar y de todo lo que signifique crecer y generar desarrollo humano, ¿no? Mira, ya que has comentado el miedo, también para despedirme quiero decir una cosa. El miedo es absurdo, me explico. El miedo, ¿sabéis lo que es? Es simplemente decir, ¿y si pasase esto? Ese es el miedo, nada más. Pero resulta que hay 1 millón de posibilidades en la vida. ¿Por qué tiene que pasar esa? Eres Dios, tú sabes qué va a pasar. Entonces, ¿por qué te asustas? Pueden pasar las 999.000 restantes. Entonces, es un absurdo y una pérdida de tiempo estar asustado. Hay que ser práctico. Pueden pasar millones de cosas. ¿Por qué tiene que pasar la que? Y de todas formas, ahora resulta que eres un gafe, bueno, que eres un adivino. Y entonces resulta que esa es la que pasa. Y no hay ningún problema. Lo único que vas a perder es el cuerpo físico, pero ya te harás con otro, no hay ningún problema. Entonces, Así es. de verdad, y no es broma, el miedo es una pérdida de tiempo absoluta. ¿Por qué? Porque juegas con tu vida con una probabilidad de 100. ¿Me explico? Y Así lo que es. te causa miedo, la posibilidad de que pase eso, es una entre 100. Entonces, ¿por qué tiene que pasar? ¿Por qué tienes que estar asustado mientras tanto? Si no sabes si va a pasar, pues sé práctico, disfruta, diviértete y cuando venga lo que tenga que venir, vendrá y lo verás. Y ya está. Pero, ¿no crees que eso Así es es, coach por emocional supuesto. también? Pero claro, claro que sí, claro que sí. El miedo puede ser bueno o malo. El Sí, miedo puede ser, como dices tú, una pérdida de tiempo y también nos puede impulsar. Todas las emociones son emoción, son un llamado a la acción. Entonces siempre hay que tomarlas desde esa perspectiva. Y es súper valioso lo que tú estás diciendo, porque cuando tú entiendes el miedo como una parte de todas las probabilidades que pueden pasar y te quedas solamente con eso, es súper difícil y tu vida se empieza a encerrar y empiezas a sentir que las cosas no son como deberían ser y un montón de cosas. Así que sí. buenísimo. De todas Y, maneras, eso es coaching emocional. y el miedo así se convierte en algo paralizante. Te conviertes en una Exacto. estatua temiendo lo peor. Así es. Y sabes una cosa, cuando uno hace eso y se concentra mucho, suele ocurrir lo peor. ¿Por qué? Porque lo creas tú, Exactamente. sin más. Porque lo creas tú. Bueno, Juan Así Pablo, es. es un verdadero placer. ¿Tienes algún mensaje? ¿Quieres decirle algo a alguien o quieres despedirte? Es tu micrófono, es tu programa, puedes hacer lo que quieras. No, quiero agradecerte a ti principalmente por este programa, súper entretenido. Me encantaría que lo pudieras seguir desarrollando, que sigas también trayendo mucha gente. Yo creo que conversar, yo creo que esta época de la humanidad es una época súper colaborativa. Y esto que estamos haciendo nosotros es súper valioso. Hacerlo contigo, conversar contigo, hablar con otras personas, intercambiar opiniones, observar las personas que estamos buscando maneras de entender el mundo y mejorarlo, es súper importante que lo vayamos conversando, porque en esa comunicación nos vamos entendiendo a lo mejor errores que nosotros tenemos y cosas a lo mejor valiosas y vamos armando esta comunidad un poquito más consciente, un poquito más conectada con Oriente, con Occidente, como decías tú también. Entonces yo creo que eso es súper valioso. Esta es una época de colaborar, de colaboración, y así es como yo creo que vamos a salir adelante en toda la humanidad en realidad. Yo no lo digo muy a menudo, pero lo voy a decir ahora ya que me has ofrecido la posibilidad. Este es el primer intento, el primer programa para personas de habla hispana para colaborar en el despertar de la conciencia, ¿no? Y es sin ánimo de lucro, me refiero. Aquí todo es pues porque lo sentimos, lo compartimos y, bueno, ya que lo has dicho, pues
Uno de los sueños también es entrar en Chile, pero claro, al final yo no voy a poder estar en todos los sitios, pero sí, de alguna forma, con el mismo formato y la misma idea, el poder hacerlo en Chile. Cuando queráis lo podéis hacer, no hay ningún problema. Yo encantadísimo de ayudaros en los 2, 3 primeros programas o 4, pero me refiero, es Fantástico. una posibilidad, ¿me explico? Entonces, esa es la idea, que al final se vaya convirtiendo en ventanas donde nos podamos compartir las ideas, las que unos tienen que han trabajado con otros que no han trabajado, me refiero, las que yo tengo que sé con las que no sé, con otras personas que sí que lo saben, etcétera, etcétera. Y así haciéndonos, creciendo y haciéndonos cada vez mejor. Y eso va a repercutir Exactamente. en que cada vez será mejor la humanidad. Y esa es la De intención, todas no es maneras. otra. Y he estado encantado de hablar contigo. Me encanta hablar de persona a persona e intento llevar la conversación de persona a persona. A mí la actividad sí está fantástica, pero a mí me interesa sobre todo la persona y tengo que decirte que eres una bellísima persona. Me ha encantado hablar contigo y ha sido un verdadero placer y creo que la gente habrá disfrutado de esta conversación, que es una conversación de ir por casa, que son las que me gustan a mí. Eso. Así que, Buenísimo. No, muchísimas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por haber accedido a participar sin ánimo de lucro, lo vuelvo a repetir, Muchas gracias, sí, sí. sí, que es muy de agradecer el que la gente esté dispuesta a colaborar para eso, para que otros puedan aprender lo que en un momento dado no conocen. Así que muchas Así gracias, es. Juan Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias a ti. Uruguay, gracias a todo el mundo de habla hispana, que salimos online y entonces nos puede estar escuchando y viendo todo el mundo. Es un verdadero placer y de verdad, si queréis algo, poneros en contacto con Juan Pablo para que él os pueda ayudar en el control de la emoción, en el desarrollo de vuestra emoción para poderla tener equilibrada con vuestra vida física. Es lo fundamental. Así que Juan Pablo, muchas gracias Buenísimo. y muchas gracias a todos y simplemente os comento que os espero en el próximo programa. Muchas gracias y Buenísimos. hasta pronto. Chao, chao.